el mundo habla de los músculos de Devon, pero muy pocos hablan de la verdadera razón por la que sigue derrotando a atletas 20 años más jóvenes. Porque el músculo genera fuerza, porque el tendón decide cuánto tiempo puede seguir usándola, y aquí aparece el misterio. Mientras decenas de arm wrestlers de élite terminan con roturas del bíceps distal, EFCC destrozados, ligamentos arrancados y cirugías constantes, Devon sigue compitiendo. Pero, ¿cómo es posible esto? ¿Simple genética? ¿O existe una explicación biológica mucho más interesante? Hoy veremos por qué sus tendones parecen comportarse de una forma completamente distinta. El enemigo del arm wrestling no es el músculo. Cuando un atleta pierde una pelea, normalmente pensamos que le faltó fuerza, pero la mayoría de lesiones graves del arm wrestling no ocurren porque falla el músculo, ocurren porque falla el tejido conectivo. EFCC, colateral cubital, pronador, inserción distal del bíceps, braquial, fascia. Todos esos tejidos soportan cargas enormes y, a diferencia del músculo, reciben muy poca irrigación sanguínea. Eso significa algo muy importante: se recuperan mucho más lento. ¿Por qué los tendones tardan tanto? Un músculo puede aumentar el flujo sanguíneo hasta 20 veces durante el ejercicio. El tendón no. Su metabolismo es extremadamente lento. Las células principales del tendón, llamadas tenocitos, producen colágeno de forma muy gradual. Por eso, un desgarro tendinoso puede tardar meses en recuperarse. Y aquí aparece Devon Larratt. Mientras muchos descansan completamente después de entrenar, él hace exactamente lo contrario. La carga mecánica de baja intensidad. Las investigaciones sobre tendones muestran algo curioso. Los tenocitos responden mejor a cargas frecuentes y controladas que a esfuerzos máximos aislados. Cuando un tendón recibe estímulos repetidos de intensidad moderada, aumenta la síntesis de colágeno tipo 1, mejora la organización de las fibras y favorece la remodelación del tejido. Eso no significa que entrenar miles de repeticiones cure lesiones, pero sí existe una base biológica para pensar que un estímulo frecuente puede mantener activo el proceso de adaptación. Y eso se parece muchísimo al entrenamiento de Devon Larratt. El colágeno no es estático. La mayoría imagina el tendón como una cuerda, un cable, pero en realidad está vivo. Constantemente destruye colágeno viejo y fabrica colágeno nuevo. El problema es que ese proceso depende de señales mecánicas. Si nunca utilizas el tendón, pierde calidad. Si solo lo sometes a cargas extremas, puede acumular más daño del que logra reparar. Devon parece mantenerse en un punto intermedio: suficiente carga para estimular,
no tanta como para colapsar. Y volvemos al tema del otro video, la mecanotransducción. Recuerda, si te gusta esta clase de video, suscríbete para más. La mecanotransducción. Aquí aparece una palabra fundamental. La mecanotransducción es la capacidad que tienen las células de transformar una fuerza física en una respuesta biológica. Cada pequeña carga modifica el citoesqueleto de los tenocitos. Eso activa proteínas como FAK y distintas integrinas, iniciando cascadas que terminan aumentando la producción de colágeno y reorganizando la matriz extracelular. En otras palabras, el tendón interpreta el movimiento como una orden de reconstruirse. El papel del intersticio también lo tocamos en el video anterior, que aquí está si lo quieres ver nuevamente o si no lo has visto. Aquí conectamos con el video anterior, lógicamente. Cuando Devon realiza miles de repeticiones ligeras, no solamente mueve sangre, también comprime y libera continuamente el líquido intersticial. Ese bombeo favorece el intercambio de nutrientes y moléculas de señalización alrededor del tendón. Aunque el tendón tenga poca irrigación directa, depende enormemente del entorno que lo rodea para recibir nutrientes. No estamos diciendo que el intersticio haga milagros, pero sí puede contribuir a mantener un ambiente biológico más favorable para la reparación. La mayor diferencia entre Devon Larratt y el resto de los atletas. Muchos atletas entrenan para generar el máximo estímulo posible. Devon parece entrenar para poder volver a entrenar mañana. Esa diferencia cambia completamente la biología del tejido. No busca una adaptación explosiva, busca una adaptación acumulativa. Miles de pequeños estímulos durante décadas. Quizás la verdadera ventaja de Devon nunca fueron sus músculos, ni siquiera su técnica. Tal vez su mayor descubrimiento fue entender que el tejido conectivo necesita un tipo de entrenamiento diferente al del músculo. Mientras otros destruyen sus tendones intentando hacerse más fuerte, Devon pasa horas enviándoles pequeñas señales de adaptación. La ciencia aún no puede afirmar que ese método sea superior para todos los atletas, pero sí sabemos algo. Los tendones responden al movimiento, responden a la carga y responden al tiempo. Tal vez, y solo tal vez por eso, después de más de 30 destructivos del mundo, Devon Larratt sigue sentado en la mesa, mientras muchos de sus rivales ya solo pueden verlo desde la grada, sobre todo cuando pasan de los 40 años. Y yo lo he indicado en varios videos y por aquí lo tengo. Recuerda ver mis videos, tengo una cartelera de videos interesantes, una lista de videos interesantes que puedes ver y te pueden gustar. Llegaron hasta el final, gracias a todos. Bye bye.